Iniciamos aquí en Radio Abarán tiempo de Cuaresma, metidos de lleno en la Semana Santa 2021 y hoy dando la bienvenida a Álvaro Carpena en este espacio que va a ser el último que dedicamos a la Semana Santa de Abarán dentro de la ventana de los tiempos, porque el programa continuará en las próximas semanas, pero hablando de otros asuntos. Hoy es el sexto espacio que dedicamos a este tiempo de Cuaresma y saludamos ya en la radio a Álvaro Carpena. Muy buenos días. Muy buenos días, nazarenos y nazarenas en este bello pueblo de Abarán. Hoy vamos a pasear a golpe de tinta y de periódico por aquellos 104 números del periódico La Noria, un proyecto que comenzó en el año 1995 y se extendió hasta el año 2004. Un periódico lleno de nostalgia, anécdotas, olvido, anécdotas desde aquella Villa Esperanza, aquellos poemas y frases satíricas del poema cojo, pero también de nuestros cronistas y colaboradores. Por aquel entonces yo solamente era un niño y tengo el recuerdo de aquel periódico que se repartía los sábados, en primer lugar por los comercios que contribuían con su publicidad. Sin embargo, poco a poco fue la Semana Santa, aquellas noticias, casi siempre cerca de tiempo de Cuaresma, las que me fueron aproximando a aquel ejemplar, que poco a poco fue madurando conforme iba creciendo aquel niño pequeño. Así que hoy vamos a hablar sobre aquellas noticias más importantes que nos trasladó el periódico La Noria a partir de esos 104 números. Y es que han pasado ni nada más ni nada menos que 25 años desde que la página 2 del primer ejemplar de dicho periódico, una fotografía de Fernando de Hoya junto al busto de San Juan Evangelista, constituyera la primera colaboración alusiva a nuestra Semana Santa. Y es que, si bien esta comenzó a ser tratada puntualmente entre otras temáticas diversas, en sus últimos ejemplares llegó a reunir la sección especializada El Capurucho y La Teja, que en sus 5 publicaciones consecutivas, a mano del actual presidente de la Junta de Hermandades, que es José Martínez Tornero, Mateo, animó incansablemente a sacar túnica y capirotes aunque fuese prestado de la casa del vecino. Incluso, en un intento por divulgar nuestra costumbre, hasta los pasatiempos que antecedían el cierre de la publicación con los chispeantes versos del Palomo Cojo, concentraron entre sus opciones de respuesta algunos aspectos, sobre todo desconocidos, en torno a la procesión de los penitentes. Así pues, también sería en el número 11 de aquella primera época, publicado el día 8 de abril de 1995, cuando desde la Junta de Hermandades se informaba al pueblo de Abarán sobre 3 grandes proyectos, como fueron la solicitud de la concesión de interés turístico regional para nuestras procesiones, para lo cual don Pedro Carrillo Martínez, Pegamar, se centró en la singularidad de la procesión de la reverencia, la de los pasos, y el segundo proyecto era la creación del actual Salón de Tronos y también un tercer proyecto que sigue pendiente, aunque en su día pues parece que se aprobó, como era la búsqueda de un salón o de un lugar donde las bandas pudieran ensayar durante todo el tiempo. También se desvelaba que el cartel anunciador de aquella época versaría sobre una dolorosa de Jaime Tornero Ramos y que se iban a imprimir 4.000 ejemplares de aquel libro de Semana Santa, en lo que sería su 5º año de vida. Y por supuesto, esa tirada sería la más numerosa de toda su historia. Como novedades, la Hermandad del Descendimiento y de la Oración en el Huerto incorporaría en su grupo del Monte de los Olivos 2 nuevas imágenes del escultor García Mengual, pero también la Hermandad de la Flagelación desfilaría en Martes Santo con el recién estrenado Beso de Judas, introduciendo en aquella procesión algo desconocido para los vecinos de Abarán, como era la incorporación de 6 gaitas y también de un carrillón o lira de marcha. Y también sabemos que en aquel número 12 del periódico La Noria se aclararía que por 9 votos a favor y 1 en contra, dicho grupo escultórico del Beso de Judas también desfilaría en la tarde de Jueves Santo, lo que ha venido extendiéndose hasta la actualidad. Pero, continuando con dicho número y no sin complejidad, las hermanas Amalia y Doñi Gómez Martínez finalizarían para ese año un nuevo manto para la Virgen. Eso sí, a razón de 5 meses de trabajo,
sobre unas 10 horas al día. Igualmente, bajo la columna alusiva al pregón del 2 de abril de don Rafael Sánchez Izquierdo, nuestro cronista Pepe Jarras redactaría un curioso artículo en el que se transmitía la conveniencia de que los cabos o encargados de las bandas llevaran un pinganillo para poder controlar aquel toque de cornetín que la procesión de los santos, cada Viernes Santo por la mañana, en aquella procesión de los pasos, pues se escuchara la orden para que cortaran todas las bandas y se pudieran escuchar los rezos. Finalmente, concluyendo dicha publicación del 8 de abril de 1995 y a modo de valoración, el entonces párroco don Juan García Inza definiría a los nazarenos agraneros como auténticos catequistas en la calle, fruto de su saber estar y de su buen desfilar. Pero, dejando atrás dicho año, durante 1996, es decir, al año siguiente, la mayor parte de las publicaciones aludirían a los actos conmemorativos del cuarto centenario al culto de los santos médicos, si bien el pregón de nuestro vecino don Pedro Morente, junto al primer festival de bandas de cornetas y tambores Villa de Abarán, con la banda de la Samaritana como invitada, se mostraría como la principal novedad ante una Semana Santa en la que una de las incidencias más notables, además de la instantánea de un perro orinando sobre un nazareno en la sección titulada Laboria, vendría a ser la redactada por nuestro vecino Jesús Hielo, planteando la necesidad de alargar el recorrido de las procesiones, sobre todo en la noche de Viernes Santo, ya que la imagen de nuestro niño Jesús tendía a encontrarse con el paso de la hermandad de la Samaritana, de tal manera que el niñico tenía que esperar a que pasara dicho cortejo por Ramón y Cajal. En cuanto a columnas especializadas y con aire semana santero, sería en 1997 cuando aparezca otra columna, como era La Voz del Tambor, precisamente en el número 34, ocupando dos únicas pero dos intensas colaboraciones, informándose desde la primera de ellas sobre la representación de la comunidad autónoma de la región de Murcia en Huesca bajo el sonido de la gran banda de la Hermandad de la Flagelación. Por su parte, y en términos de asociaciones, nuestra localidad acogería en aquel año el primer encuentro de juntas directivas de hermandades de la zona pastoral de Cieza-Yecla, permitiendo a más de 100 directivas de las hermandades de dicha zona reorganizar su funcionamiento interno. Tras dicha noticia y varios meses sin temática semana santera, tendremos que esperar al número 37 para que se dé a conocer que el doctor don Joaquín Gómez Gómez iba a ser el pregonero de la próxima Semana Santa. Y además, en dicho ejemplar, el también cronista don José David Molina Templado dedicaría un extenso artículo para disertar sobre el significado de piolero de la Semana Santa, o dicho de otra manera, aquellas personas anónimas sin rostro que durante todo el año se encontraban realizando preparativos para esta Semana Grande. En el número 43, publicado el día 21 de noviembre, se anunciaría el tercer Festival Nacional de Bandas de Tambores y Cornetas, esta vez con bandas procedentes de Sevilla, como eran Nuestra Señora del Sol, María Santísima de las Penas de Úbeda, y de la vecina localidad de Huesca vendría la agrupación musical de La Soledad, así como la banda de tambores y cornetas de La Expiración. Y fue todo un descubrimiento, ya que hasta entonces en Abarán, más allá de la corneta de pistón o de palometa o llave, no se conocía otro tipo de formación musical. Unas formaciones musicales que se caracterizaban por los sobreagudos, es decir, notas muy agudas, y lo más importante, marchas a coro, a varias voces. Pero como curiosidad, y prosiguiendo con dicho evento, si bien se había previsto que inicialmente dicho festival se celebrara en la nueva Plaza de Toros, como todos sabemos, dichas obras se fueron demorando por diferentes motivos, y finalmente dicho festival se celebró en el entonces campo de arena del Polideportivo. Incluso tenemos una anécdota, no aparece en el periódico La Noria, pero es cierto que estando allí varios chavales sentados viendo cómo Nuestra Señora del Sol tocaba una marcha que se llamaba Cruz de Garay, acaba esa intervención y justo a mitad del acto se realiza un sorteo y ocurrió que el número de entrada del niño
Carlos Morte Garrasco lo situó como el niño que ganó una caja de tobarra pequeñita que lo acompañó en la banda de la Flagelación durante varios años. También, y como cierre a dicho año, la entrevista a las hermanas anteriormente citadas, Isabel y Toñi, confeccionaron una nueva túnica para nuestro Padre Jesús, siendo la última noticia esta la que cerró el año 1998. Tendríamos que esperar al año 1999 para encontrar el periodo con más volumen de publicaciones semanas-santeras en el periódico La Noria, contextualizándose la misma sobre todo entre los números 46 y 55. De esta manera, mientras que en el número del 27 de febrero se anunciaría el centenario de la Hermandad de la Flagelación, un entonces David Blas, que entonces era alumno y también profesor de la Escuela de Música, estrenaría una composición denominada Procesión Avaranera, una composición que tenía varios movimientos y cada una de las cuales intentaba caracterizar el paso de la Semana Santa por diferentes calles del municipio, siempre bajo las campanas de la iglesia de San Pablo. Por su parte, desde la columna semanal El Rincón de Jarras, el profesor de secundaria local, don Joaquín Gómez Ruiz, hablaría sobre el gran acierto de un grupo de avaraneras que ese año se habían caracterizado de romanas por primera vez y habían contribuido a embellecer y sobre todo a hacer un poquito más extensa una, por aquel entonces, hermandad de Jesús Nazareno, el tercio de romanos, que iba en decadencia. En la columna La Escribanía, y tras una minuciosa crónica bajo la tinta de nuestro Pepe Jarras, se presentaría el libro del tercer curso sobre Abarán, acercamiento a una realidad, en cuyo artículo Abarán, retazo de un pasado, nuestro profesor don Indalecio Maquilón ofrecería al lector inéditos, pero sobre todo entrañables aspectos costumbristas sobre nuestra Semana Santa y tiempo de Cuaresma. Pero también el periódico La Noria sirvió para rendir homenaje a cofrades ausentes, entre los que figuran Francisco Sánchez Gil en el número 35, Pedro Carrillo Martínez, homenaje en el número 53, Joaquín Ros Gómez Chirrica en el número 57, y era Vicente Bru Carrasco, Caracol, quien desde la columna Tribuna Libre dedicaría los siguientes versos a Chirrico. Decía así: te fuiste a toda prisa, dejando como recuerdo algo que olvidar no quiero, esa tu enorme sonrisa. Ni los campos de lirios florecen con elegancia, ya no tienen la fragancia como cuando los dejabas entre cirios. Asimismo, y recurriendo a poesía, Marica de la Pipa escribiría en alusión a los muñecos de Cuaresma los siguientes versos: se partirá la Cuaresma con muy larga tradición. Se vistieron los muñecos, se pondrán en el balcón. Yo vivo todo eso porque es tradición vieja. Yo me vestiré en persona y me pondré en una puerta. También, y como cierre a este año, en la sección El Barómetro, se valoraría positivamente la estrenada procesión del prendimiento en Olla del Campo, la incorporación del grupo escultórico del lavatorio de Pilato en la noche de Martes Santo, la restauración del trono de San Juan, también la renovación del vestuario del tercio de Romanos, un traje nuevo de María Magdalena y también un pregón de don Antonio Hielo Templado, que era un fiel colaborador en el periódico La Noria, dentro de la columna titulada Desde Villa Esperanza. Finalmente, y con el nombramiento de José Juan Vargas Fernández, es decir, el feligrés, como el quinto presidente y el más joven de la Junta de Hermandades, pues se cerraría el mes de noviembre en su número 64. Comenzaría ya el siglo XXI y en el primer trimestre de 2001 toda la atención recaería en la emisión en directo de la procesión de Miércoles Santo en la televisión española regional, así como en el canal internacional. También ese año el pregón sería del señor obispo Monseñor Manuel Ureña, el 50 aniversario de la Hermandad del Ecceomo, que además en el número 70 presentaría su primer compadrí grabado en el Teatro Cervantes, y nuevas vestiduras para la Santa Mujer Verónica. Asimismo, en este año, don José David Molina Templado, en la sección Desde nuestra ventana,
Pondría mediante datos recogidos a pie de calle que nuestras procesiones habían perdido alrededor de 500 participantes con respecto al año anterior. Y un aspecto muy curioso que podemos encontrar en este ejemplar es que ese año se hizo público por parte de la Junta de Hermandades el apadrinamiento y adopción del niño peruano de 8 años, Miguel Inilo Ramos Rivero. Tras estas aportaciones y avanzando en 2002, las colaboraciones alusivas a nuestra Semana Santa abordarían el primer centenario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Tercio de Romanos, en cuyos actos conmemorativos, además de desfilar diferentes tercios procedentes de varios puntos de la región, como fueron principalmente Cieza, Fortuna, Archena y 2 bandas de romanos de Abarán, concretamente la del tercio romano, adscrita a su hermandad, pero también hemos dicho que era una hermandad que tenía el problema que por varias circunstancias pues no era de las más solicitadas para participar y sobraban muchos cascos, muchos trajes de romano, y era una época en la que la hermandad del Eceomo comenzaba a hacer cosas bastante bonitas a nivel musical, y con esos trajes que sobraron recuerdo que nos vestimos y salimos. También a propósito de dicho fin de semana festivo en el que desfilaron estos tercios de armados, por cierto, los armados de Cieza hicieron un espectáculo de pirotecnia en la fachada de la Plaza de Toros. Era de noche, hicieron el caracol y tiraban fuentes, petardos y otros elementos que la verdad que se quedaron muy, muy bonitos. Es cierto que tras dicha publicación, desde La Ventana Indiscreta, que era una columna un poco controvertida por los temas que se trataban, pues se develó cómo se produjo efectivamente la anécdota que le he comentado, que en Abarán decían hay 2 bandas de romanos, y realmente no, era la de los romanos y la de Eceomo, que íbamos caracterizados. Y ese año fue un año importante para la banda del Eceomo, ya que también se publicó su segundo compás disc, titulado Por una misma pasión, que no era otra cosa sino las marchas que estábamos todos los años ensayando. Llegaba el día de la Mona y al día siguiente, o sobre todo ese mismo fin de semana, cuando nos cedían el Teatro Cervantes, y allí con unos cuantos micrófonos se hacía una grabación a una toma prácticamente. No obstante, y dejando atrás todas estas aportaciones esculpidas con tinta en el referido periódico La Noria, salvo por el estreno del Paso de Jesús en el Monte Calvario, un trono para el grupo de la Flagelación construido en Espinardo, la donación de una corona por parte de doña Amalia Gómez para Nuestro Padre Jesús, así como la participación de la banda del Eceomo en un certamen en Sevilla, también sería el pregón de don José Gil, nuestro Pepe Gil, en el año 2003, la última noticia que cierre ese bloque anual. Pero por su parte, y adentrándonos en abril de 2004, en el número 99, nacería la sección especializada El Capurucho y la Teja, abordándose a través de la misma la primera representación del prendimiento y la bocina, que habiendo sido redactada por Pepe Gil, pregonero en 2003, como hemos dicho, añadiría para nostálgicos las siguientes especificaciones. El primer acto tendría lugar dentro de la iglesia de San Pablo y consistiría en que el Sanedrín prendería a Jesús. El segundo acto tendría lugar en la plaza del ayuntamiento y se significaría el momento de la oración en el huerto y el prendimiento. Y el tercer acto tendría lugar de nuevo en la iglesia parroquial, llevándose el juicio a Jesús. Por último, eso sí, la inoportuna lluvia de abril en los días de Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección impedirían la salida de las procesiones, por lo cual, entre las colaboraciones de ese laureado ejemplar número 100, no haría ninguna referencia a las procesiones de ese año. Así pues, y justo antes de la última publicación de este entrañable medio local, será en noviembre de 2004, justo en el número 104, donde volvería a ser desde el Capurucho y la Teja, cuando Mateo sea artífice de la última colaboración cofrade insertando el siguiente llamamiento.
vistámonos de capurucho. Cuando lo hagas verás que es mucho más divertido que estar sentado en el suelo viendo pasar las procesiones. Necesitamos tu colaboración. Y hasta aquí, nazarenos y nazarenas, llegaría el periódico La Noria. 104 números publicados a lo largo de 10 años de trabajos altruistas, planificados, en lo que, sin ser consciente de ellos, equipo de redacción y colaboradores no solo recopilaron, analizaron y divulgaron las crónicas, las anécdotas y las circunstancias del patrimonio material e inmaterial, como son las vivencias y las anécdotas, que ante los ojos del presente puede que nos resulte muy cercano y singular. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que ningún tiempo pasado fue mejor, y sobre todo debemos de tener en cuenta que nosotros somos los protagonistas de las futuras anécdotas y de los futuros desfiles, que debemos de prepararlos desde este momento, siempre desde la fe, desde el amor a las tradiciones, sean o no avaraneras, pero con un gusto de aquellas generaciones que poco a poco, como hemos visto a través de estos capítulos, fueron ideando una Semana Santa que ha crecido progresivamente en virtud del buen hacer del pueblo avaranero. Bueno, Álvaro, quién sabe lo que nos traerá el futuro para nuestra Semana Santa también. No sabemos si el año que viene se podrán realizar desfiles, como todo el mundo tiene la esperanza de que así sea. Pero ¿tú crees que hay ganas de Semana Santa en Abarán para próximos años? A mí lo que me da miedo es que tengamos salida de caballo y parada de burro, que es como se suele decir. Estamos en un momento precioso, no para meditar, sino para reflexionar sobre lo que se ha hecho hasta ahora y intentar sobre todo identificar si hemos conservado aquellas claves, aquellas líneas de actuación de los fundadores de las hermandades, de aquel buen hacer de los años 90, y quiere decir de aquel Viernes Santo por la noche del año 63 o aquellos primeros años 50 de auge y entusiasmo. No se trata de innovar, de introducir por introducir. Vamos a conservar primero nuestras tradiciones y posteriormente vamos a añadir a un detalles que en el caso de la Semana Santa de Abarán, como hemos visto, es muy complejo introducirlos de manera inédita, ya que hay cosas que siempre se han hecho. Nos estamos reinventando. Se ha presentado una página de Facebook de la Junta de Hermandades, programas que nos hablan desde dentro, desde la anécdota y desde la vivencia sobre cómo se vive la Semana Santa, retransmisiones a través de Fibranet de años anteriores que quizás nos permitan trasladarnos y ver esas procesiones desde fuera, quizás con más interés y atención que nunca. Pero si estamos en este momento reinventándonos, lo que no sería nada bueno es que en cuanto pase Semana Santa nos volvamos a quedar estancados, que la Junta de Hermandades no valore qué aspectos han salido bien y qué aspectos han salido regular, pues para poder unificar criterios de actuación y hacer de la Semana Santa de Abarán, no de las mejores, pero una Semana Santa aceptable de acuerdo a nuestro patrimonio. Y todo ello no depende de una Junta de Hermandades. La Junta de Hermandades, bajo mi punto de vista, gestiona y siempre con buena voluntad intenta aplicar lo mejor para cada momento, pero debemos de reconocer que cada uno de nosotros, más allá del trabajo que hacemos en cada hermandad, debemos flashear nuestra visión y trabajar por la Semana Santa de Abarán, dentro de la cual se encuentra nuestra hermandad, pero también las hermandades vecinas. Pues ya iremos viendo qué nos trae el futuro para la Semana Santa, que no sabemos cómo será el año que viene, pero nos ha encantado conocerla, la historia y la evolución a lo largo de muchos años en nuestro municipio, como tú nos lo has ido contando cada semana en este tiempo de Cuaresma. Volvemos ya el próximo programa, lo haremos ya con otros temas, después de esta sección que hemos dedicado a la Semana Santa de Abarán, en la Ventana de los Tiempos. Hasta entonces, Álvaro. Si Dios quiere.